Amigos, bienvenidos al episodio 189 del podcast. El día de hoy tenemos en un lunes unas nuevas 5 del fin de semana, los 5 partidos o los 5 puntos más importantes que nos dejó el fin de semana en el fútbol alrededor de todo el mundo, específicamente hablando del fútbol europeo. Hubo bastantes cositas en Premier League, en Liga Española, en Liga Alemana y en este episodio, en el episodio 189, para arrancar o terminar el mes de septiembre, lo estaremos platicando, así que si llegaron hasta el principio de este video, invitarlos a que se suscriban, le den like, comenten, compartan, recomienden y si quieren también mentarme la madre, adelante, solamente ayuden a que el algoritmo nos ayude a crecer poco a poco, así que vamos a checar las 5 del fin de semana. I think I'm a special one. Con la número 1 tenemos que hablar de alguien que creo que a pesar de que está siendo una estrella en ascenso, no se habla todavía del todo como sí se habla de otros futbolistas. Cole Palmer volvió a meter un hat-trick y no solo eso, sino metió 4 goles, le anularon otro gol y falló un mano a mano que terminó pegando en el palo en el segundo poste, también en el primer tiempo. El inglés sensación de la temporada pasada, el jugador joven, el mejor jugador joven de la temporada pasada en la Premier League, es una estrella pura. Se habla mucho de tipos como Florian Wirtz, como Kylian Mbappé, como Vinicius Junior, se hablan de Lamine Yamal, de Barcola con el PSG. Hay tantos nombres que se ponen en la mesa en estas nuevas figuras del fútbol europeo, del fútbol mundial, y a pesar de que sí se toca el tema, de que sí se le reconoce cuando tiene una buena actuación, me parece que todavía no dimensionamos el fenómeno que está haciendo o que es Cole Palmer con el equipo del Chelsea. El sábado por la mañana ganan un partido que habían empezado perdiendo de una forma increíble con errores de Robert Sánchez, en un partido que parecía que iba a ser un poco más de lo mismo en esta sube y baja con el Chelsea y sus desempeños futbolísticos a lo largo de esta temporada. Y Cole Palmer se encargó de meter un hat-trick y de meter 4 goles de una forma increíble. Un tipo que es capaz de desmarcarse o de picar a las espaldas de los defensas centrales específicamente, es decir, tiene velocidad. Un tipo que es capaz de definir manos a manos con un buen golpeo de balón, tiene muy buen golpeo de balón. Un tipo que es capaz de pegarle y haciendo énfasis al segundo punto que decía en cuanto al tema del golpeo, es capaz de en faltas a balón parado clavarte el golazo que le clavó al Brighton el sábado. Un tipo que es capaz de asistirte también, un tipo que tiene muy buena definición, un tipo que prácticamente es un game changer. Cole Palmer es eso, un tipo que te puede cambiar los partidos cuando las cosas están siendo complicadas para su equipo. Un tipo que te puede definir partidos cerrados, un tipo que siempre está involucrado en las creaciones y en las oportunidades para poner a su equipo en la mejor posición de ganar. Eso es Cole Palmer. La temporada pasada, era el tipo sensación, el tipo que estaba empezando a acaparar un poco más de nombres, el tipo que estaba creciendo, el tipo que se estaba adaptando a una nueva aventura, siendo ya un fichaje de un equipo importante en el fútbol inglés después de que el Manchester City lo dejara ir. Hoy este tipo ya no es una promesa, este tipo ya no es algo nuevo, no es la nueva sensación. Hoy este tipo es prácticamente el equipo del Chelsea. Hoy este equipo gira y está y se desempeña alrededor de Cole Palmer. Hoy si el Chelsea compite, a pesar de que tiene una plantilla joven y con talento y potencial, hoy si este equipo compite es por Cole Palmer y me parece que todavía no estamos dimensionando lo que es este chico y lo mucho que seguirá creciendo en esta temporada y en los años siguientes. En la número 2, el Derby de Madrid. El viernes en el episodio 188 les dije que este partido me olía a un empate o me olía a una victoria 1-0 del Real Madrid. Fue así hasta el minuto 90 y el tiempo agregado, pero a pesar de que los últimos derbis de Madrid no han sido tan atractivos, a pesar de que este derbi sea uno de los más pasionales como lo platicamos el viernes, a pesar de que se involucre tanto sentimiento, tanto tema extracancha, haya tanto en juego más allá de solamente 3 puntos, tomando en cuenta el orgullo, tomando en cuenta el tema de la ciudad, el tema de las aficiones, declaraciones extracancha y demás, no me pareció el mejor derbi madridista o madrileño, no me pareció un juego tan espectacular como a lo mejor podíamos creer que podía llegar a serlo, porque aparte se acumuló tantos factores dentro y fuera del campo que esta bomba terminó por detonar. Días anteriores al juego de ayer domingo se hablaba de lo que querían hacer los ultras o los aficionados del Atlético de Madrid.
Se hablaba de cómo iba a ir la gente del Real Madrid a visitar el Civitas Metropolitano. Se hablaba del tema de las ausencias por lesión en el equipo blanco. Se hablaba de cómo iba a responder el Cholo Simeone con esta nueva plantilla, con esta plantilla reforzada para este primer derbi de la temporada. Había tantas cosas en juego que al final había expectativa por el orgullo y por lo que se disputaba, pero no fue el mejor partido dentro del terreno de juego. Lo que se lleva los reflectores o lo que termina acaparando todo es el tema de todo el caos que detonó con Thibaut Courtois, cuando los ultras, que siguen un poco ardidos, que siguen un poco resentidos con el portero belga después de que los haya tratado como los trató, al irse con el odiado rival y poder ganar 2 Champions que con Atlético no pudo ganar. Entiendo esa parte de la frustración, lo que no puedes aceptar o no puede ser algo que se ha permitido, es el tema de cómo se involucra tanta agresión, tantas cosas por parte de unos aficionados que nada tienen que estar haciendo en un terreno de juego o en una cancha, menos en un partido tan importante como este. Son actitudes que creo que una de las aficiones más difíciles o más tóxicas, más impulsivas, más locas, si lo podemos poner así, es la afición del Atlético de Madrid. Me sorprende que aún no se tomen tantas medidas necesarias para irlo evitando cada vez más dentro de la Liga Española, porque estos tipos ya tienen antecedentes, cánticos racistas, declaraciones fuera de lugar, cánticos horribles, como lo mencionaba al principio, pancartas, objetos y demás, como pasó el domingo en el estadio del Atlético de Madrid. Hay tantos factores que hablan y que ya tienen un historial malo con la afición del Atlético de Madrid, y me sorprende que la Liga Española todavía no haya hecho nada por seguir permitiendo o por al menos tratar de irlo haciendo cada vez más poco, más pequeño, y que las cosas se vayan reduciendo al menos en temas de violencia. Entiendo la pasión, entiendo lo que es jugarte el orgullo, más de 3 puntos en un clásico como lo es este entre Madrid y Atlético, pero no puedes estar permitiendo ese tipo de cosas cuando van familias, cuando pones en riesgo la integridad de los jugadores, del staff de seguridad, cuando hay tantas cosas involucradas en seres humanos alrededor de esta parte de lo que utiliza o lo que abarcan los temas de los ultras, y que la Liga Española no haya hecho todavía nada, me parece algo contraproducente. Hay gente que se molestó, evidentemente la gente del Atlético de Madrid, por cómo contesta Thibaut Courtois. Pero a veces siempre medimos como aficionados al fútbol este tema de las burlas del futbolista con una doble vara. Si lo hace tu equipo o si lo hace algún jugador que es de tu agrado, es porque es parte del fútbol, porque está siendo canchero y demás. Pero si lo hace alguien que odias o alguien que pertenece a un equipo al cual no te cae bien, o simplemente es un jugador que no te cae, que simplemente no es de tu agrado, ya está mal y ya queremos tacharlo de innecesario, de irresponsable y demás. Creo que medimos este tipo de acciones con una vara un tanto distintas, nos tendemos a ser un poco hipócritas, nos ponemos un poco en esta parte de contradecirnos tanto que se nos olvida que el futbolista probablemente se meta con la grada, tenga un par de risas, los voltea a ver, les festeja algún gol, pero eso no significa que el aficionado tenga derecho a lanzar objetos, a insultar con cánticos racistas, porque el futbolista no está haciendo eso, solamente está festejando un gol de un deporte que se define por goles. No te está haciendo señas obscenas, no te está diciendo palabras altisonantes, no te está diciendo cánticos racistas, no te está lanzando absolutamente nada a la grada, solamente está viviendo la parte del futbolista como le toca en el terreno de juego. Entonces una cosa no tiene que ocasionar la otra, y me parece que hay quien se equivoca, sí, evidentemente es la afición del Atlético de Madrid. Y volviendo un poco a la última parte del juego, me parece que el 1-1 termina siendo extraño. El Real Madrid se echa para atrás, le cede la iniciativa al Atlético de Madrid en un partido donde, a pesar de que no hubo tantas emociones como tal, el Madrid prácticamente tenía el partido controlado, o al menos en donde ellos trataban de llevarlo, tomando en cuenta que es un equipo plagado de lesiones hasta ahora. Ibas como visitante, te estaba costando un poco el inicio de este arranque de liga, y el partido estaba ahí para el Real Madrid, para poder cerrar y llevarse los 3 puntos a casa. Y Ancelotti termina haciendo malos cambios, muy tarde las mismas sustituciones, y termina cediéndole la iniciativa, que más allá de por calidad, creo que mucho es por empuje, por temas fortuitos, para que el Atlético de Madrid haya encontrado el 1-1.
o una expulsión, terminó por ahí en los últimos minutos, terminó bastante calentito esta parte del derbi madrileño. ¿Qué digo? No es mi favorito, pero no es en cuanto a pasión, debe ser de los par de derbis o clásicos más apasionantes de España, 100%, y del fútbol europeo. En la número 3 llegó ya la primera derrota del FC Barcelona. Ya no van invictos, este era el octavo juego del equipo dirigido por Hansi Flick y no pudieron ir y vencer a los Osasuna como visitantes. Hansi Flick optó por dar rotación, por descansar a un par de jugadores importantes, tomando en cuenta que esta semana nuevamente hay Champions League y hay bastantes compromisos que disputar para el equipo del Barcelona. Una alineación muy joven, no tan extraña, pero sí con hombres que habitualmente no suelen iniciar partidos o no suelen tener tanta actividad en este arranque de liga con Hansi Flick. Y desde el 2012 es la primera vez que los Osasuna gana como local. 12 años después lo tuvieron en sus manos y se llevaron 3 puntos que por lapsus parecía que el Barcelona los alcanzaba y que al final terminaron por cerrar. Una muy buena victoria por parte de los Osasuna. Tarde o temprano esto del lado del Barcelona iba a llegar, iba a ser normal. Me parece que incluso no podría decir que hubo un buen partido por parte del conjunto culé. No puedo decir que fue el mejor partido porque incluso a media semana, la semana pasada, tampoco tuvieron el partido más lúcido frente al Getafe. Por ahí Borja Mayoral tuvo una oportunidad muy clara para empatar el partido en los últimos minutos o prácticamente en la última jugada. Entonces esta semana para el Barcelona me parece que no fue la mejor. El tema de rotaciones, el tema de dar descanso, el tema de alternar posiciones y demás, creo que se vio reflejado un poco en lo que pasó el día sábado en el 4-2. Temas puntuales, no sé cómo Ferran Torres o cómo hay tanta confianza por parte de los cuerpos técnicos hacia Ferran Torres. No me parece un tipo que no tenga una calidad, pero creo que no es la pieza o no debe ser una de las piezas habituales cuando el Barcelona busca un recambio, cuando el Barcelona busca un revulsivo o bien cuando sea la primera opción cuando hay rotaciones como fue en este partido del sábado. No me parece que Ferran Torres sea lo suficientemente bueno o capaz de ser quien marque un ritmo distinto cuando Hansi Flick busca cambiar el rumbo con sustituciones o con cambios. Se queda muy corto. Existió este mame del Shark la temporada pasada, fue entretenido, fue divertido, respondió en la mayoría de los partidos, pero ya no más. O sea, Ferran Torres cortaba posesiones del Barcelona, cortaba contragolpes, incluso tiene el mano a mano en el 2x1 para ponerlo el 2x2. Y a pesar de que es un buen achique por parte del portero de los Osasuna, son oportunidades que no puedes dejar ir tomando en cuenta que tu rol es más que nada un suplente. Hoy, si yo soy Hansi Flick, prefiero ver que tiene Ansu Fati en el tanque, prefiero darle oportunidad probablemente a uno u otro joven que pueda tener de la Masía, pero no puedo darle ya las oportunidades que le está dando Hansi Flick a Ferran Torres, al menos no como primera opción o como este revulsivo. Ya conocemos de lo que es capaz. Es un tipo con un techo muy limitado que a lo mejor en contextos muy específicos, con partidos que ya están resueltos, con equipos un tanto más abiertos, ya puedas tomar en cuenta su participación y darle oportunidad de jugar. En partidos así, cuando las cosas están muy cerradas, cuando vas perdiendo o vas empatando y tienes que darle vuelta al marcador, yo creo que Hansi Flick no debería darle la responsabilidad a Ferran Torres como una solución principal para ganar los juegos. Y puntualmente de que quiero platicar rápido es de Brian Zaragoza. El tipo la temporada pasada estuvo con el Bayern Múnich, no tuvo las oportunidades que a lo mejor a uno le hubieran gustado, pero es un tipo muy talentoso. Hablaba un poco por ahí en mis tweets de que Jamal Musiala me parecía uno de los regateadores en corto, uno de los 3 mejores regateadores en corto. Yo creo que Brian Zaragoza debe estar en esta lista, al menos, quizás para no exagerar, en un top 10. Es un tipo muy rápido, es un tipo bastante ágil, es un tipo que en espacio corto, el tema de la estatura y de su velocidad, le juegan mucho a su favor para poder encontrar el regate y salirse de un rival, salirse del otro rival y encontrar la portería. Es un tipo que asistió en el primer gol de los Osasuna, es un tipo que mete un golazo prácticamente en el mano a mano frente a Iñaki Peña para el 2-1 y nos ha tenido acostumbrados a este tipo de actuaciones cuando lo hemos visto en Liga Española. Probablemente no sea un jugador para un Bayern Múnich, como no lo fue la temporada pasada, pero probablemente sea un jugador que pueda ser un tanto importante en un Atlético de Madrid, en un Girona, probablemente a lo mejor en un equipo de Premier League como el Newcastle,
como el Fulham, probablemente quizás un poco en el Manchester United. Este tipo de equipos que son como un escalón debajo de los contendientes, me parece que Brian Zaragoza sí podría tener cabida en cualquiera de estos equipos. Me parece un tipo buenísimo. En la número 4, el Bayern Leverkusen y el Bayern Múnich empataron 1-1 en un juego que hasta ahora creo yo que ha sido el mejor juego que le he visto al Bayern Múnich. Entiendo que está el contexto de todas las goleadas que tuvieron en el mes de septiembre, pero me parece que por el contexto, por el rival que había enfrente, por lo que se disputaba en ese momento, por el tema de la localía y demás, el Bayern Múnich creo que tuvo su mejor partido, tomando en cuenta el desempeño de todo el equipo, tomando en cuenta lo que propuso Vincent Kompany, tomando en cuenta quién se estaba enfrentando, tomando en cuenta cómo se desarrolló el partido. Y a pesar de que el partido termina 1-1, yo creo que el Bayern Leverkusen no mereció ni siquiera haberse encontrado con ese golazo de Robert Andrich para poner el 1-0 incluso cuando el Bayern Múnich mejor jugaba. Después Pavlovic hace un golazo y de no ser por las atajadas de Hradecky y por la mala puntería que tenía el ataque del Bayern Múnich, no lo termina ganando el conjunto bávaro. Pero creo que en términos generales fue un muy buen partido. Hubo orden defensivo, hubo una buena planeación, tomando en cuenta a qué se iban a enfrentar con Wirtz, con Boniface, con Schalke, con el resto de los compañeros que tienen el Bayern Leverkusen. Y creo que en esta parte, en el primer episodio entre Vincent Kompany y Xabi Alonso, que serán los dos principales candidatos a obtener el título de la Bundesliga, yo daría como ganador a Vincent Kompany, por cómo preparó el partido, por cómo se fue desarrollando. Y quizás, digo, al final el fútbol es muy injusto, no siempre terminan sacando los 3 puntos el equipo que mejor juega o el equipo que más oportunidades crea, porque si ustedes ven las estadísticas, nos podemos dar cuenta de lo amplios y de lo contundente que fue el Bayern Múnich en este primer encuentro entre ambas escuadras candidatas a disputar la Bundesliga. Me gustó mucho lo que vi, tomando en cuenta que en episodios anteriores les había mencionado que este Bayern Múnich me preocupaba en defensa. Creo que han ido mejorando, han ido ajustando cada vez un poco más en esa parte, y a pesar de que sigue la misma defensa central sobre todo, este equipo se ve con un mejor orden, este equipo se ve en una sintonía cada vez mejor, con mucho más sentido, y creo que el reflejo de todo esto es el partido del sábado, a pesar de que no terminan ganando el partido frente al Bayern Leverkusen. Si el Bayern Múnich continúa así, creo que van a seguir escalando posiciones, evidentemente en Bundesliga, y a la postre también los veremos compitiendo en lo más alto en la Champions League. Por último, el Manchester City volvió a dejar puntos y ahora el Liverpool es el principal equipo o el equipo que tiene liderato en la Premier League. El City que fue y visitó St. James Park, y a pesar de que se pusieron 1-0 con un muy buen gol de Josko Guardiol, les terminan empatando a Anthony Gordon, provocándole un penal al mismo jugador, que él mismo termina definiendo y poniendo el 1-1. Creo que este partido es el reflejo de lo complicada que va a ser la temporada para el Manchester City en la posición de mediocentro. Lo platiqué hasta el cansancio la semana pasada en su salida frente al Arsenal. Lo platiqué en la previa del fin de semana, en el episodio del viernes, tomando en cuenta que el City va a sufrir mucho más de lo que se espera con la ausencia de Rodri. Rodri prácticamente es la base de este equipo y se notó el día sábado. Un equipo del City que al final tuvo empuje, que al final por calidad se empezó a acercar un poco cada vez más al arco rival, pero que les hizo falta este último toque o este momento de pausa que siempre le da Rodri al equipo de Pep Guardiola. Fue un partido extraño, probablemente no fue el mejor del Manchester City. Creo que todavía están tomando en cuenta distintos factores que no están del todo a su favor. E incluso para los que les gustan este tema de las estadísticas avanzadas, el Newcastle tuvo más oportunidades creadas que el Manchester City, cosa que vemos muy poco. Tuvo más posesión de balón el Manchester City, evidentemente, muchísimos más pases completados, porque al final quien tenía la obligación de ir y buscar los 3 puntos por lo que se disputaba con los otros dos de abajo, con el Arsenal y con el Liverpool, era el Manchester City. Prácticamente tomaron la iniciativa, pero no con una idea. Creo que el mismo escenario que les pasó frente al Arsenal la semana pasada, les termina pasando de nuevo frente al Newcastle. Un equipo con mucho empuje, un equipo con mucha calidad, pero que en el último toque o en esta zona de finalización para encontrar el gol que rompe el marcador y que les dé los 3 puntos, al menos en ese momento,
se quedaron muy cortos, se carecieron de ideas. Me parece que los cambios a veces no resultaron ser los mejores. Entró Doku al 81, entró Savinho, entró Phil Foden, pero este equipo pues parece que por momentos carece de ideas, de calidad. No tengo duda que es un equipo sumamente capaz, pero en estos dos últimos partidos se han dejado llevar más por el empuje que por un tema de calidad, por un tema con idea para poder encontrar ese gol que marque la diferencia en estos dos últimos partidos. El City ya es segundo. Afortunadamente para ellos están solamente un punto de Liverpool. El calendario que le viene al Manchester City en estos siguientes partidos es el Fulham, el Wolverhampton y en 3 semanas es el Tottenham Hotspur. Después viene otra vez el Brighton, después viene el Liverpool. Entonces esta última parte de octubre, noviembre, diciembre no está tan fácil para el Manchester City, que tendrá que ir encontrando soluciones porque Rodri Hernández no va a regresar en esta temporada. Amigos, pues con eso terminamos el episodio 189, las 5 del fin de semana. Los 5 partidos o los 5 puntos más importantes que nos dejó en este último fin de semana el fútbol europeo. Hubo derbi de Madrid, hubo caos dentro y fuera del terreno de juego. Cole Palmer la está rompiendo absolutamente como él quiere. La derrota del Barcelona, que me parece que ayudará a puntualizar y a mejorar temas que hace falta corregir. La repartición de puntos entre el Bayern y el Bayern, y que el City lleva 2 partidos o 2 jornadas en Premier League donde de los 6 puntos posibles solamente han podido obtener 2 y de forma un tanto dramática. Pero bueno, si llegaron hasta el final, gracias por ver este video, gracias por escuchar este podcast. Invitarlos a que se suscriban, a que le den like, comenten, compartan, se suscriban, recomienden, me mienten la madre en donde ustedes quieran, pero que ayuden a que poco a poco el canal siga creciendo. En la descripción del video están mis redes sociales, mi Twitter, mi Instagram, el Instagram del Facebook. Está también el Instagram de Boga MX, un proyecto del cual ya les he platicado, que quiero invitarlos nuevamente a que coticen ahí sus playeras oversized en esta nueva era de la moda y de la ropa oversized como tal. Boga MX con mi buen amigo Carlos, que igual muchos ya conocen. También está en la descripción mi código de Draftea para quienes les guste un poco este tema distinto de los props y de las apuestas. Vayan y se registren con él para que dupliquen su primer depósito. Y nada, nos vemos el martes en Cover 4 NFL para los amantes del fútbol americano. Los miércoles en la pizarra Chiva, 8:30, 9 de la noche más o menos, en vivo. Y los viernes en un nuevo episodio para platicar de lo que nos deje esta gran semana de Champions League, la segunda fecha de esta nueva era del torneo más importante a nivel de clubes de todo el mundo, en el mundo del fútbol. Nos vemos el viernes en un nuevo episodio. Adiós.